Las cuentas públicas de nuestro país se deterioran rápidamente. Hace ya años que el Banco Central es siempre optimista en sus proyecciones. Ser optimista no tiene nada de malo, de hecho puede ser bueno, pero cuando se repite ese optimismo, es decir, el error, se cae simplemente en la tontera. Revise usted cada proyección del Banco Central de los últimos años y siempre usted se dará cuenta que la tuvieron que corregir a la baja. El Banco Central se ha transformado en algo torpe. Lo peor, por mandato constitucional, el Banco Central debe velar, esa es su misión, debe velar para que la inflación se mantenga dentro de un determinado rango. Bueno, durante este año 2015 la inflación ha superado ampliamente ese rango y según lo ha dicho el propio presidente del Banco Central, el próximo año también va a superar el rango inflacionario. Por lo tanto, el Banco Central no está haciendo su trabajo. La inflación contribuye a que las personas que viven de un sueldo se empobrezcan, porque resulta que el sueldo sirve para comprar menos cosas, se pierde el poder adquisitivo, empobrece a la gente. ¿Por qué hay inflación en nuestro país? Hay inflación porque nuestras exportaciones valen menos, porque recibimos menos dólares, y al recibir menos dólares, el dólar es más caro. Al ser más caro el dólar, sube los precios de los productos importados, y resulta que el 70% prácticamente de lo que consumimos son productos importados. Y menos mal que el petróleo está a precios ridículamente bajos. El petróleo que consume Chile estuvo en $105 el barril, ahora está en cerca de 36. O sea, prácticamente está con precios que no valen nada en comparación a los que tenían. Menos mal que eso, porque si no estaríamos con inflación quizás ¿dónde? La deuda pública ha crecido, escuche bien, 4 veces en los últimos 8 años. Así se ha deteriorado el asunto. ¿Y por qué? Bueno, porque el Banco Central y los gobiernos han sido alegremente, lo voy a repetir una vez más, optimistas, y por lo tanto calculan ingresos mucho más altos de los que finalmente obtienen, calculan un crecimiento más alto del que finalmente se producen, pero el gasto lo calculan en base a esos supuestos falsos, y por lo tanto se gasta mucho y se recibe menos. Este año 2015, la deuda habrá aumentado en 8.500 millones de dólares. Y el gobierno, en la ley de presupuesto, pidió para el próximo año la autorización, y se la dieron, para endeudarse el próximo año en otros 10.500 millones de dólares. Es muy simple. El 2020 tendremos una deuda que será la misma que teníamos en 1994. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que todo el trabajo que se hizo durante todos estos años, todos esos años que fueron buenos en cuanto a crecimiento, los estamos perdiendo. Estamos consumiendo simplemente más de lo que producimos. Michelle Bachelet ha dicho que con la reforma tributaria teníamos asegurados ingresos permanentes para gastos permanentes, gastos estructurales, ingresos estructurales, reforma tributaria versus estos gastos estructurales. Pero eso ha quedado en solo palabrería, digamos en solo palabrería presidencial, porque eso no ha sido así. Tenemos ahora lo que se llama un déficit estructural. Estructuralmente, gastos comprometidos, que son permanentes, que son más altos de los ingresos permanentes que tenemos. Para la crisis del año 2009, bajo el primer gobierno de Bachelet, ¿se acuerda de la crisis del año 2009? Chile tenía un superávit de 5,7%. Hoy estamos enfrentando esta crisis con un déficit de más del 3%. Ese diferencial, en términos macroeconómicos, es de características astronómicas, gigantesco. O sea, es realmente otro país en términos macroeconómicos. Ese déficit del 3% del año 2015, de más del 3%, se va a mantener el próximo año. Y usted me pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué las autoridades siguen con esto? Bueno, simplemente porque el ministro Rodrigo Valdés no fue capaz de acotar el gasto, porque hay una decisión presidencial de que el gasto tiene que continuar. Es también el optimismo del Banco Central. Y algunos economistas ya dicen, aunque en ámbitos cerrados, que Chile comienza a ser una especie de caballo desbocado. Podría ser, Chile no es importante a nivel internacional, una especie de pony desbocado. ¿Cómo es posible, por ejemplo, discutir una ley de presupuesto donde se establece un crecimiento del 2,6%, un precio del cobre de 2,5%, cuando todos sabemos
incluso los que están ahí discutiéndolo, que eso no se va a cumplir el próximo año, todos lo sabemos. ¿Por qué se comete de nuevo el mismo error? Porque no es un error, porque simplemente existe una cabeza en que se quiere gastar más de lo que se recibe, y esto hay que darle una presentación formal, aunque todo sea falso y un juego de máscaras. Esto entonces es simplemente irresponsabilidad, irresponsabilidad del Banco Central, irresponsabilidad del ministro Rodrigo Valdés, irresponsabilidad de la presidenta que manda al ministro. Juan Pablo Arellano fue director de presupuestos. Juan Pablo Arellano fue director de presupuestos en los tiempos de concertación y dijo que entre 2005 y 2013 el cobre había significado para Chile ingresos anuales entre 2005 y 2013 de 10.400 millones de dólares. Todos los años. Me refiero a la minería privada y la minería pública, o sea, Codelco. Bueno, el año 2015, los ingresos este año van a ser de solo 3.100, de 10.400 a 3.100. El año pasado, 2014, ya fueron 4.800, menos de la mitad. Este año, 3.100. Y el 2016, la minería, toda la minería en Chile va a aportar 2.100 millones, no más. ¿Cuánto va a aportar Codelco? 1.000 millones. Bueno, es prácticamente el reajuste del sector público. O sea, Codelco sirve para financiar el aumento del sector público, nada más. No queda ni para un puente, para un... No, para nada. Esta es la realidad. A esto hemos llegado. La inversión en Chile en general ha caído estrepitosamente. Es la caída mayor en los últimos 30 años. ¿Para qué vamos a seguir entregando datos? No, creo que no tiene sentido, porque podríamos seguir armando una lista de cosas que simplemente prueban todo lo que estamos diciendo.